Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Molina y te doy la bienvenida al tutorial de la herramienta financiera que vamos a ver a continuación. Lo que voy a tratar es de explicarte a detalle cómo funciona el documento y te permita sacarle el mayor provecho a esta herramienta para que lo apliques desde el primer día en tu negocio. Y bueno, saltando al documento, lo primero que vamos a encontrar es que nos va a aparecer esta ventanita respecto a habilitar las macros. Esto nos va a permitir, y siempre hay que habilitar aquí el documento, nos va a permitir que las automatizaciones que ya vienen de cajón estén siempre habilitadas, estén listas, y al momento de nosotros hacer algún registro o algún movimiento, la herramienta ya lo haga en automático y permita hacer el cálculo, el acomodo de información, la creación de un reporte, crear una gráfica de forma automática. Siempre habilitar las macros. Entonces vamos a saltar aquí que vamos a encontrar en la primera hoja dentro del documento, que es el menú principal. Y todos estos botones de colores son botones que nos va a permitir saltar dentro de la herramienta y sea más fácil fluir dentro del documento, ya que son bastantes hojas, y para poder saltar de una a otra va a ser mucho más cómodo si utilizamos estos botones que nos permitan llegar a donde queremos registrar o ver alguna información. El documento se divide en el menú principal, esta hoja donde nos abre el documento, se divide en 4 principales partes. La primera, que es el registro de información, que es la parte más importante, el centro, el corazón del documento, ya que aquí es donde vamos a cargar la información del día a día que está generando nuestro negocio para ingresar los datos, y de esta manera empieza a hacer sus cálculos, gráficas, reportes con toda la información que estamos registrando. Nos va a pedir la información esencial. Como es una herramienta enfocada en la parte financiera, se va a centrar muchísimo en los gastos y en las ventas que tengamos dentro de nuestro negocio. La segunda sección va a estar enfocada a la visualización de datos. Si bien aquí registramos mucha información y se crean bases de datos, lo segundo nos va a permitir visualizar esa información de una manera más cómoda para interpretar los resultados y tomar decisiones respecto a cómo está gestionándose nuestra empresa y hacia dónde está toda la información que estamos subiendo, ya sean los gastos o las ventas, y crear estados de resultados para entender cómo el mes al mes el comportamiento financiero de nuestro negocio. Y por último vamos a encontrar la tercera sección, que es en la parte de los botones de respecto a los reportes financieros, que vamos a encontrar de toda la información de los gastos y las ventas que hemos registrado. Nos va a crear 2 reportes: reporte de gastos y ventas, donde vamos a ver el histórico y comportamiento de nuestras finanzas. Vamos a tener un plan anual de ventas para poder tomar decisiones respecto a cómo se está yendo nuestra empresa, crear una estrategia de ventas y con información, y hacer presupuestar más o menos cómo estamos generando la información, cómo se está comportando nuestra empresa, y calendario de pagos. Estos reportes, toda la parte de la visualización de datos a los reportes, se van a modificar en un efecto cascada. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero modificar algo dentro de un reporte de ventas, me voy a la hoja de ventas, modifico la información, y en automático la herramienta conecta ese dato con su reporte, con su tabla o su base de datos, y así modificarla de arriba hacia abajo. Y así es como funciona la herramienta. También adicionalmente, o la cuarta sección dentro de este menú principal, vamos a encontrar un reporte inicial donde vamos a poder ver en un periodo de tiempo información importante dentro del documento. Entonces vamos a encontrar que podemos ver un reporte de tal fecha a tal fecha. Voy a ponerle aquí del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso, y nos va ya en automático a hacer los cálculos de la información que viene aquí. Nos va a traer de todas las bases de datos que hemos registrado toda esa información compactada en este periodo para entender bien cómo se ha comportado nuestra empresa en este proceso. Si bien ahorita aparecen ceros, es porque no hemos metido nada de información, pero vamos a ir viendo a lo largo del video cómo estos datos van a irse modificando conforme vamos a ir metiendo información dentro de los gastos, ventas o cualquier otro tipo de movimiento que hagamos dentro del documento. Recordando que dentro de esta herramienta, todo lo que está en amarillo, ya sea dentro de una celda que esté en amarillo, una tabla amarilla, o debajo de una celda amarilla, como lo vamos a ver en reportes más adelante, es editable, se puede modificar. El resto del documento no se puede editar como tal, y si yo quisiera hacer alguna modificación, me va a aparecer una ventanita de que está protegida. No se preocupen, esto no quiere decir que todo el documento esté protegido. La mayor parte sí, para mantener la estructura y las fórmulas intactas y no haya un problema con las automatizaciones del documento, pero todo lo que es necesario para la funcionalidad de la herramienta está libre para que tú lo puedas modificar a tu antojo.
Dentro de esta información vamos a encontrar también mensajes donde la herramienta nos va diciendo que esto ya se calcula en automático, por lo tanto no es necesario meter alguna fórmula o algún ajuste o algo, y también nos va a ir dando pequeñas indicaciones de cómo funciona esta celda. Por ejemplo, aquí el número de ventas nos va a decir que es el total de ventas en este periodo de tiempo que estamos ingresando, y por lo tanto nos va a crear, por ejemplo, balances, cálculos de rentabilidad, utilidad, cuál es el margen dentro de este periodo con la información que estamos registrando. Entonces básicamente esta es la parte principal del menú, la primera hoja que vamos a encontrar dentro del documento. Este video es introductorio para conocer a grandes rasgos cómo funciona y ciertas reglas importantes que hay que cuidar dentro del documento para que siempre podamos sacarle el mejor y el mayor provecho. La segunda sección de este video que va a ser importante mencionar es la hoja de Edit, que esta hoja de Edit es donde vamos a ingresar información global de nuestra empresa importante, como de nuestro modelo de negocio o personalizable, que de esta manera nos permita registrar o acomodar la herramienta a los datos de nuestra empresa. Estas tablas amarillas principalmente se van a conectar con listas desplegables dentro del documento en registros más adelante, que van a hacer que podamos tener dos cosas: homologar la información para siempre registrarla de la misma manera, para siempre registrar lo que pongamos aquí de la misma forma, nada más desplegando la lista y seleccionando la información. Y lo segundo que nos va a permitir estas listas desplegables es que sea un poquito más rápido y más cómodo hacer el registro de información y no ir letra por letra registrando la información que queremos meter, sino simplemente me voy aquí donde voy a pedir, no sé, el área o donde voy a registrar el estado, la cuenta donde cayó el dinero, despliego la lista y escojo la opción que yo quiero sin necesidad de volverla a escribir. Volviendo a la información, a lo que mencionábamos anteriormente, todo lo que es amarillo es editable, como lo son estas tablas que están aquí. Lo que está en verde no lo es, y por eso es que aparece esta pequeña leyenda que dice no modificar. Si bien se puede escribir sobre ella y no está protegida, lo importante es no hacerlo porque podría alterar algún proceso interno del documento que impida o que limite la automatización y ya no esté funcionando como queramos. Entonces la parte no, por eso viene aquí. Y otro temita es que también, si bien esto es amarillo, es editable, hay algunas que por cuestiones de estructura están limitadas. Alguna información, algún tipo de información o cantidad de información están limitadas, como puede ser aquí tus conceptos de gastos, que solo está limitada a 7 tipos de conceptos de la manera en cómo diferencias tus gastos, o en las áreas, por ejemplo, que son 20 áreas o divisiones de la empresa o sucursales de tu negocio. Está limitada a un número de cantidad que tú puedes meter de información. Ya es por eso que aparecen estas otras opciones de límite. Hasta aquí llega donde podemos meter. Les digo, si bien podemos extender la tabla o meter más información, la herramienta no va a leer más allá de lo que ya le estamos, de donde está el límite como tal, por temas de estructura del documento. Pero los otros, que por ejemplo en estos casos o estas tablas de acá donde estás personalizando tus conceptos de gastos, se pueden editar e inclusive meterle cuanta información tú quieras. Hay dos formas de extender estas tablas para que sea más fácil o para que tú puedas ir metiendo más información. De hecho son 3 formas. La primera es que tú agarres la pestañita aquí de la parte inferior derecha, aparezca como este cuadro, y tú extiendas la tabla para ampliar el espacio para poder registrar la información. Esta es una de las formas para ampliar la tabla. La segunda es que agarres algún dato, igual lo arrastres hacia abajo y te copie toda esta información para ampliarla y que sea más, ampliar la herramienta y ya no tengas que transcribir todos estos datos. Y la tercera, en algunos casos como pueden ser estos de aquí, es que tú metas información y la tabla se va a ir automáticamente ampliando con los datos que vas a ir registrando. Entonces, si algo, por ejemplo, también lo quisieras eliminar, puedes seleccionarlo, puedes borrarlo para que ya no aparezca en la lista desplegable, o para cortar el tamaño de la tabla, igual nada más agarras de aquí de la esquinita inferior derecha y subes la herramienta hasta donde tú quieras. Estas son las maneras en cómo podemos editar estas tablas amarillas para ir metiendo la información, y todo esto es personalizable, pero ya lo iremos viendo respecto a cada una de las hojas donde pertenece esta hoja de Edit. Por lo pronto, lo más importante es recordar lo editable de las partes amarillas, qué información nos va a solicitar aquí dentro de esta hoja de Edit, e ir personalizando nuestra herramienta con la información de nuestra empresa. Por último, más importante también dentro de este video introductorio del tutorial, es
la parte del registro. Y es que todos los registros dentro del mismo documento van a ser muy similares, se van a estar conectados y van a ser, una vez entendiendo un registro vas a entender los demás, ya que cada uno de ellos se parecen en la manera en cómo te va a ir solicitando la información del documento. Lo primero que vamos a encontrar es ciertas instrucciones de qué información está solicitando la herramienta. Y aquí nos va, por ejemplo, a pedir fecha de cuando se realizó el gasto. Entonces lo segundo es qué información vamos a meter. Les digo, si bien esta es una celda amarilla, esta celda donde dice fecha no se puede modificar. La que se puede modificar es la que está debajo de esta celda amarilla, para que entender que aquí siempre va a ir la fecha. Entonces vamos a ponernos el 1 de agosto. Entonces el 1 de agosto, primero de algo, primero cual fecha que tú quieras, y vamos a poder modificar. Aquí van a pasar varias cosas. La primera, una vez que acepte la información, la herramienta te va a pedir el siguiente dato, y si te fijas, aquí ya se amplió hacia el siguiente dato para ir solicitando la siguiente información. Muy bien, en esta fecha, ¿cuánto o qué monto se invirtió? Lo segundo importante es que nos va a validar la información. En ocasiones va a ser importante que metamos la información de cierta forma. Como es una fecha, son números lo que nos está solicitando. Si yo meto, por ejemplo, un dato de letras o texto, la herramienta va a decir que está incorrecto, que no meta la información así, si no, no va a leer nada y va a haber problemas con la información. Entonces aquí dice, agrega la fecha, en este caso de días, meses y años. Entonces yo modifico, o sea, si quiero meter el 1 de marzo, y ya me lo acepta y me está así pidiendo la siguiente información, y así va a ser con todos los datos en el tema del registro. Cuando nos topemos con una lista desplegable, como es este caso, que podemos darle clic aquí, nos va a saltar la información, y si queremos modificar algo de estos datos, nos vamos a ir a la hoja de edit, como es el caso de que aquí aparezca, y nos vamos a saltar a esta hoja, y si aparece la hoja de edit aquí, significa que podemos saltar aquí abajo, a esta hoja, y a modificar la información. Como por ejemplo, en la hoja de conceptos nos aparece el administrativo, de venta, costo, todo esto. Tal vez yo no uso estos conceptos, me voy a la hoja de edit donde está esta información y yo modifico a los datos que yo quiero. Voy a poner A, B, C, D, E, F y G. Y en automático la herramienta va a detectar esta información y va a acomodarme estos tipos de los datos que yo vaya ingresando. Entonces así va a ser para todas las listas desplegables que nos encontremos dentro del documento, y podremos ir modificando. Esto va a ser similar dentro de toda la herramienta, así que entendiendo un registro, vamos a entender los demás registros de la herramienta. Entonces con esto finalizamos el primer video, que es meramente introductivo respecto a cómo llenar la información que vamos a encontrar. En los siguientes videos vamos a entender bien cómo hacer cada uno de los registros, cómo interpretar la información y qué vamos a encontrar en los reportes. Así que nos seguimos viendo en el tutorial y muchas gracias, nos vemos pronto.